Generalmente se deben por muchos factores, no es una sola, no es una sola. Por eso cuando analizamos fallas decimos uh, posible causa, por ejemplo. Así se define. No podemos decir es la causa por la que ha ocurrido, ¿no? Pero hay algunas que sí que fácilmente podemos decir por qué ha ocurrido tal falla, ¿no? Por ejemplo, a ver, una que les puedo enseñar en este momento, por ejemplo. ¿Cómo? Cuando haces un pavimento rígido, tú sabes que hay juntas, ¿no ve? Juntas transversales. Esas juntas, o sea, uno construye con juntas transversales. Por ejemplo, Cochabamba, hace años hubo una política de 1 millón de metros cuadrados de pavimento rígido. Y así hicieron, 1 millón de metros cuadrados de pavimento rígido. Pero tuvieron un error. Y el error era que fíjense cómo hay un error de tanta inversión, 1 millón de metros cúbicos o metros cuadrados que han hecho pavimento rígido y se han equivocado en una cosita que a veces parece facilito, pero hay que leer libros, hay que saber, porque los científicos te dicen en las normas, en las especificaciones. ¿En qué consistió? Que se olvidaron colocar junta longitudinal. O sea, cuando uno hace un pavimento rígido, nunca se les olvide que tiene que haber una junta longitudinal. Aunque la calle tenga 4 metros, digamos 4 metros de ancho de calzada, hay que poner en la mitad una junta longitudinal. Entonces, cuando construyeron, por ejemplo, ese 1 millón de metros cuadrados, y pueden ustedes verificar, en el sector, a ver, del hipódromo, o sea, hacia el lado oeste, hacia Quillacollo del hipódromo, hacia el oeste, han pavimentado todas esas calles con ese programa, que era pavimento rígido, ¿no? Y ahí solamente hicieron conjunta transversal. O sea, cuando uno va en el vehículo, a su lado debería estar la junta longitudinal para que se ubique. Y transversalmente vas cruzando, ¿no? Las juntas vas cruzando, y esa es una de las fallas, o sea, es una de las cosas que a mí no me gusta. Prefiero yo pavimento flexible, ¿no? A pavimento rígido. Me gusta más el pavimento flexible porque no tienes golpeteo, o sea, no golpea tu vehículo y te sacude en las juntas, ¿no ve? Entonces, ahora, por ejemplo, hasta ahora no he visto, las juntas hay que ponerles con una inclinación, hay que, como es viajar, o sea, no perpendicular a la vía. Entonces, las juntas transversales un poquito es viajado. ¿Para qué sirve eso? Para que no haga el golpeteo fuerte permanente, porque, o sea, pasa una llanta y después pasa la otra, cuando tienes una pequeña desviación de la junta transversal. Pero a lo que estaba queriendo ir, o sea, en esa política, en ese programa, no pusieron junta longitudinal. Y una de las cosas, los científicos han definido que tiene que haber junta longitudinal para que no se fisure. Entonces, cuando construyeron, inauguraron bien todo y no se notaba. O sea, cuando se ha inaugurado, el pavimento estaba perfecto. Eran microfisuras, o sea, no se notaba. ¿A los cuántos años han aparecido esas microfisuras que ya se han notado? A los 5. O sea, así esas investigaciones, esas cosas, uno tiene que saber para que no cometas errores. Entonces, en un pavimento rígido siempre tiene que haber junta longitudinal, no se olvide, junta longitudinal. Es cosas a veces no les enseñan. O sea, no es que no les enseñan, sino que a veces se les pasa o uno no se da cuenta, o bueno. Entonces, eso, por ejemplo, es una falla. Ahí en esas losas hay unas fisuras. ¿Y qué son las juntas, por ejemplo? Las juntas son grietas, o sea, son fisuras. Solamente que nosotros como ingenieros las adornamos, las ponemos bonitas, ¿no? O sea, ahí está tapado con un material para que no se sumerja el agua, para que no dañe el pavimento, para que no entre material que perjudique al pavimento, etcétera, ¿no? Entonces, resumen, esa falla, por ejemplo, es por no haber puesto
o la junta longitudinal, se produce grieta y se ve muy feo, antiestético, ¿no? La rajadura, la fisura es irregular. En cambio, si nosotros lo hacemos en forma ordenada, hacemos el corte de la losa, se ve más bonito, ¿no? Por eso es que hacemos las juntas longitudinales, transversales, etc., ¿no? Ese es uno. Ahora, un poco ampliando lo tuyo, te decía que las fallas en el pavimento se deben a posibles causas, no hay una causa fija, ¿no? Por ejemplo, al borde de la berma a veces hay una grieta. Eso se supone que ha estado mal compactado o hay asentamiento y entonces ha agrietado, ¿no? Cuando tenemos un bache en la calzada, un bache es un hueco, ¿no? Eso, por ejemplo, también se debe a diferentes motivos. Puede ser que tengamos, puede ser que el nivel freático es muy alto y está, o también puede ser que se haya roto una cañería y hay mucha humedad, o sea que se está saturando el paquete estructural y por ese motivo apareció el bache, ¿no? Un hueco, ¿no? Y ahí, así vamos viendo. Por ejemplo, a ver, de la Blanco Galindo les puedo comentar. Esa Blanco Galindo, cuando se amplió a 3 carriles, que anoche les estaba comentando, les estaba indicando, cuando se amplió a 3 carriles, la supervisora era el mismo Servicio Nacional de Caminos, o sea, chequeaba constantemente. Han pasado los años y se nota que hubo unos sectores que se empezó a huellar, o sea, se desplazó la carpeta. La carpeta, si ustedes notan, a ver dónde ahorita hay unas, en la Ayacucho. En la Ayacucho, ustedes caminen ahí, en la calzada de la avenida Ayacucho, se está deformando, se deforma la carpeta, o sea, se desplaza, empieza a haber ondulaciones, deformaciones, eso es una falla. Y esa falla, bueno, es más fácil de posible causa. Esa es por un mal diseño del ensayo Marshall. No sé si conocen, el ensayo Marshall es un ensayo que usamos en Bolivia. Normalmente seguimos usando el ensayo Marshall para determinar el porcentaje óptimo de asfalto. Entonces, ahí definimos qué porcentaje óptimo. Entonces, cuando uno se equivoca en ese porcentaje óptimo, entonces empieza a ver estas deformaciones. Eso ocurrió también en la Blanco Galindo, pero no en toda la avenida, sino en pequeños sectores. Y hace unos 5 años o 4 años han fresado esas ondulaciones, la han cortado para nivelar y han puesto encima una carpeta de refuerzo de 3 centímetros, 2 centímetros, para que se vea elegante y se pierda o sea, se disimule en todo caso esa falla de las deformaciones. Entonces, en la Ayacucho hay esas deformaciones. Cuando se les ocurrirá, seguramente pronto alguien va a decir, bueno, aquí mejoraremos esta avenida, van a fresar, o sea, es como peinar, raspar todas esas ondulaciones y ponerle una carpeta encima para ponerla más estética de unos 2 centímetros, 3 centímetros más o menos, y ahí va a quedar esa avenida, ¿no? Entonces va a estar mejor. En otras vías, por ejemplo, podría haber una falla que es la exudación. Así tenemos un montón de fallas en el pavimento, ¿no? Para pavimentos rígidos hay unas fallas, para pavimentos flexibles otras fallas, ¿no? O sea, no sé si quieres saber exactamente, Anita, de alguna falla exclusiva. No, Inge, está bien, gracias. Quería saber por qué y muy interesante su respuesta. No, con todo gusto. Hay diferentes tipos de causas de las fallas, ¿no? Hay, por ejemplo, de un pavimento rígido puede haber una voladura y generalmente las voladuras se deben a que ha entrado material en la junta. O sea, no estaba muy impermeabilizada la junta, ha entrado un material incompresible que con el cambio de temperatura lo ha roto la losa, o sea, lo ha rajado, digamos, ¿no? Otro motivo, por ejemplo, en la avenida Circunvalación, el pavimento rígido que existe, se está empezando a rajar en las esquinas, o sea, en las esquinas de las losas, y eso es por cargas muy pesadas.
Entonces, así más o menos empieza a aparecer las posibles causas, ¿no? Siempre hay que decir posible causa porque no siempre lo que definimos es la causa exacta. Puede ser una de las causas, así es que decimos. ¿Ya? Muy bien, Anita. No, con todo gusto, ya es las 7 de la noche, entonces seguiremos con nuestro tema. A ver, ¿cuántos son? Buenas noches, disculpe. Buenas noches, Catherine. Dime. 88. Buenas noches, ingeniero. Tengo una consulta. Bueno, Dime. tengo una curiosidad sobre justamente el pavimento. Ya. Bueno, yo soy de la mención sanitaria y justamente para una materia nos propusieron hacer, digamos, ya la idea de un proyecto. Y yo en una zona de desarrollo le hice un alcantarillado sanitario. Ahora tengo un problema. Cuando fui, digamos, a la alcaldía para pedir planos, eh, me mostraron que una calle, justamente la calle donde están entrando, por donde entran los micros hacia la zona, eh, es de doble vía, pero es muy angosta para ser de doble vía la calle, y entonces los planos me parece que lo van a ampliar. Entonces, pero hay un canal de riego a un lado. Entonces, me indicaron que lo van a destrozar, eso creo que le llaman regularizar. Entonces, lo correcto, digamos, sería que primero lo construya el alcantarillado o que primero regularicen esa parte, porque como es el canal de riego, me dijeron que lo tenían que destrozar y ampliar esa zona. Ya, está muy bien, Catherine. Lo que pasa es que lo correcto es regularizar, digamos, saber qué ancho va a tener la calle ya, definir todo. Y recién empezamos a hacer la infraestructura del alcantarillado, del agua potable, porque más o menos para colocar el alcantarillado, el agua potable, hay normas. O sea, te dice a un tercio de la acera, o sea, generalmente no se coloca en la mitad de la calzada, ¿no? Se coloca a un costado. Por ejemplo, los sistemas eléctricos, los cableados, todo eso, sería ideal que Cochabamba se lo haga en forma subterránea, ¿no? Entonces, para hacer subterránea, generalmente de los cableados se trata de colocar en las aceras. Bueno, hay ciertas normas que ayudan a que menos perjudique, ¿no? Es lo ideal. Ahora, a veces ya está construido el alcantarillado y recién van a regularizar, van a ampliar el ancho de la vía o van a trasladar la acequia o lo que me has dicho, ¿qué me dijiste? ¿Qué tipo de obra? El canal de riego. Entonces, bueno, generalmente el canal de riego sí es un poco, depende de qué longitud hay que modificar, etcétera, pero queriendo responder lo tuyo a la pregunta que me has hecho, lo ideal es primero tener regularizado la calle y recién empezar a hacer la infraestructura y después recién empezar a ver el pavimento, ¿no? O sea, porque cuando tú construyes una carretera es de esa forma. O sea, primero empiezas a hacer los terraplenes, los cortes, luego con la misma pendiente del bombeo vas colocando la capa subbase, la capa base y tiene el mismo espesor a lo largo del camino, ¿no? O sea, tienes, por decir, haces el diseño con 15 centímetros y 15 centímetros tiene que tener en toda la sección transversal. No puede ser que sea una parte 15 y la otra parte 30, ¿no? O sea, todo es generalmente uniforme y así se va haciendo. Entonces, tenemos que ir en orden, pero en nuestro medio últimamente estoy notando todo es un desastre, ¿no? Todo es un desastre. O sea, yo, por ejemplo, bueno, hace años me aseguraron en la caja petrolera y yo quería cambiarme a la de la universidad. Me dijeron, es difícil, me quedaba en la caja petrolera. Ahorita esa caja petrolera me han pedido para la vacuna preinscripción. Me he preinscrito y ahí abajito decía, se le va a llamar. Y nunca me van a llamar, todo un desorden, es un caos. O sea, no sé, en nuestro medio
no hay orden, y me da pena, ¿no? O sea, me da pena porque todo es un desorden, todo es un caos. Me enteré que en Santa Cruz habían matado a esa señora, su ex esposo, que sería su amante, que no sé de esos detalles, pero a plena, en un hipermaxi, ¿no? Donde hay público es más complicado, pero están llegando a esos niveles de barbarie tremendo, ¿no? Es grave en todo aspecto, yo lo noto que estamos mal. O sea, lo que tú me has dicho, Caterina, deberías haber cierto orden, no después de, bueno, vamos a volver a cambiar, vamos a ampliar después. Siempre todo es en orden. Yo cuando estuve en la alcaldía, yo estuve en la alcaldía 6 años en total. De los 6, 2 años he estado en el exterior. Y en cuando he empezado, uno empieza con grandes ánimos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando quieran empezar a trabajar, con ganas de trabajar, uno joven, ¿no? Y empecé a crecer ahí en la alcaldía y entonces empecé a decir, tenía que hacer algo, ¿no? Por Cochabamba yo quería hacer cosas. No voy a estar ahí que me paguen y me voy a quedar sentado, ¿no? Entonces dije, a ver, quisiéramos, empezaremos a hacer planes maestros de sistemas de desagües pluviales. Cochabamba no tiene desagües pluviales. Entonces, estaba ya como director, entonces me dice el alcalde, ay, Lucho, esas cosas no se ven. Y como no se ven, yo no voy a hacer esas cosas. Además, es mucha plata, entonces yo prefiero hacer parquecitos. Hasta el día de hoy yo veo siempre un parque, destrozan, vuelven a hacer el parque, vuelven a cambiar, y así veo puro parques. Y nada de planteamientos futuros, algo que valga la pena, ¿no? Por ejemplo, pavimentan las calles en Cochabamba y casi no hay sumideros, no hay. O sea, todo es por pendiente natural, que baje el agua y que inunde otro lado, y así, ¿no? Entonces, esas cosas no están bien. Quisiera que tengamos buenos profesionales, que se hagan bien las cosas, ¿no? Así creceríamos, pues sería lindo, pero con ese desorden y todo, caos, hasta de vacunas ahorita, es un desastre, ¿no? No sé, no sabe ni qué hacer, a veces me desespero ya también. Es que la edad tal vez me está afectando, ¿no? No sé. Gracias, Caterina, ¿no? O sea, más o menos te respondió o no. Porque ahí depende de la situación exacta, qué es lo que ha ocurrido, habría que ir viendo, pero yo normalmente digo, hay que hacer en orden, ¿no? O sea, a veces, ¿qué hacen? Pavimento. Por ejemplo, el otro día pasaron por mi calle, aquí la calle Tarija. O sea, no pavimentaron, sino bacheo han hecho, han arreglado algunas fisuras, Al día siguiente estaba Semapa rompiendo el pavimento porque hubo filtración. O sea, ni siquiera pasó 2 días, un día, al día siguiente. Y ahorita está ya ahí dañado una parte de la calle, ¿no? Porque han venido, han arreglado esa fuga de agua y bueno, pues es lo que pasa, ¿no? O sea, a veces pasan por una calle y al día siguiente ya están de nuevo dañando, destrozando, ¿no? O sea, no hay cierto orden. Debería haber planteamientos así de, bueno, vamos a hacer planes, políticas que sean coherentes. No hay esas coherencias. O sea, y en todo el país, he notado, por ejemplo, desde hace años, uno cuando sale al exterior ve hay políticas de los gobiernos, o sea, vamos a hacer las 4 estrategias. Yo me acuerdo cuando vivía en Colombia, 4 estrategias sobre carreteras, sobre salud, así. Entonces, terminaba su gestión ese presidente, entraba el siguiente y tenía que continuar a terminar las cosas, o sea, todos esos planes. En cambio, aquí no ocurre eso. Y yo les puedo comentar, yo una vez hice un proyecto que era Pucara, Río Sacambaya. Pucara, Río Sacambaya, aquí en Cochabamba, para ir hacia los Yungas por Independencia. Me contrataron, hice el proyecto y cuando hubo cambio de gobierno, esto ocurrió hace años, hubo cambio de gobierno y bueno, pues me pagaron, se terminó. Cuando pasó el tiempo me llaman por teléfono y me dicen, ingeniero, usted había hecho tal proyecto. Así he hecho yo, le dije.
¿nos puede hacer un favor? ¿De qué se trata? Sabe que usted hizo el proyecto Pucarás Río Sacambaya y no hay los planos, han desaparecido. Se lo han llevado el anterior gobierno. ¿Y ahora qué hacemos? Me dice, ¿usted no tuviera una copia, un documento de todo ese proyecto? Entonces yo les dije, yo tengo, les voy a facilitar. Y les facilité y me mandaron una carta de agradecimiento. Así ocurre en todos los países sudamericanos especialmente. Hay un cambio, se lo llevan las cosas para que el otro gobierno no pueda seguir ayudando al país y creciendo, ¿no? O sea, así ocurre. Entonces, es muy común que tengamos esa serie de, hacemos unos gastos en el país y después no sirve para nada. Eso es lo malo. Ya, ¿está bien? Sí, ingeniero, muchas gracias. No, con todo gusto. Más bien, para mañana, si quieren algo más, o bueno, para la próxima semana, si quieren algo que les quiera explicar, con todo gusto. ¿Ya? Bueno, avanzaremos. 88 son. 88. Y después voy a cambiar. Voy a tratar de... he comprado hace poco una tablet. Entonces, con la tablet vamos a tratar de ir enseñándoles ahí, marcando para que no se me cansen y estemos mejor, ¿ya? Pero recién voy a ver cómo hago eso. Por el momento vamos a seguir empleando estas diapositivas, ¿ya? Pero bueno, yo quiero que si tienen dudas, algo, me pregunten y me digan, no estoy entendiendo, ¿no? Bueno, vimos esto, pero voy a repasar, ¿no? Porque no vale la pena seguir si no nos acordamos qué era la pregunta. Entonces, dentro de lo que estamos aprendiendo en Carreteras 1, tienen que ubicarse. Hemos aprendido a la selección de ruta, ¿no? La selección de ruta, han hecho una práctica. Eso es lo primero cuando uno quiere arrancar cuál ruta debo elegir para hacer el diseño final, ¿no? Entonces, esa es la selección de ruta. Después, estamos entrando ya en sí al diseño geométrico. Entonces, en carreteras, las cosas, como se basa en normas, todo lo que es el diseño geométrico. Pero o sea, tenemos que considerar que hay rectas, ¿no ven? En planta. Estamos empezando, hemos dicho que vamos a ver el alineamiento horizontal o la planta. En la planta dijimos que hay rectas. Cuando si uno ve desde el aire, estás yendo en avión y ves las carreteras como son. Hay unos tramos rectos, después hay unas curvas, ¿no ven? Pero esas curvas, los científicos, por si acaso, son los que han definido qué tipo de curvas vamos a considerar las mejores en carreteras. Y las mejores son las curvas circulares simples, que antiguamente se hacían todos los caminos con curvas circulares simples. Después, en caminos de montaña, para economizar el movimiento de tierras, o sea, para que no sea muy costoso la construcción, es que se hicieron las curvas compuestas, ¿no ven? Que tienen 2 o más radios, que vamos a ver también, ¿no? Tenemos que ir así avanzando. Y después veremos el otro tipo de curva, que son las curvas de espirales de transición, que actualmente es la que más se está usando, las curvas espirales de transición. Entonces, esas son la primera parte de nuestra materia, lo que tenemos que avanzar. Después pasaremos al alineamiento vertical, ¿ya? Entonces estamos en la planta. Y bueno, tenemos aquí un primer ejemplo que está en su libro también, ¿no? Para una curva circular simple. Queremos a la izquierda, dice, como la ha mostrado en la figura, se conocen los siguientes elementos. Entonces, tenemos un rumbo, sabemos qué es el rumbo, ¿no ve? Ahí, por eso es que el diseño geométrico tiene los problemas de que tenemos que aplicar las matemáticas, tenemos que aplicar la trigonometría, la geometría, o recordar, ¿no? Entonces tenemos que irnos actualizando y repasando esas partes, ¿no? Las coordenadas, por ejemplo. Eso se ve en topografía, no sé, yo creo que están más o menos ubicados, ¿no?
Entonces, rumbo también se ve en topografía, ¿no? Rumbo. Entonces, el rumbo dice noreste, tiene que tener dirección el rumbo. Si no tiene dirección, no es un rumbo, ¿no ve? O sea, está con las direcciones. Entonces, noreste, esto quiere decir que está en el primer cuadrante, ¿no ve? El rumbo de la tangente de entrada. O sea, siempre les he dicho que partimos de la izquierda por convención hacia la derecha. O sea, ¿qué quiero decir? Esto, aquí, por ejemplo, tengo este dibujo, yo diría, empiezo por aquí. No, se empieza de la izquierda, es la izquierda, hacia la derecha. Entonces, las progresivas avanzan en este sentido. Por eso es que está aquí PC, principio de la curva, que es la nomenclatura que actualmente se usa. Y aquí está PT, que es principio de tangente. Cuando yo estudiaba, en vez de PT, ¿saben qué era? FC, fin de curva. Aquí se decía fin de curva, ¿no? Ahora se ha ido uniformando, se ha tratado de mantener ya una nomenclatura que no cambie mucho, ¿no? Entonces, por eso está PC y PT. Siempre tienen que saber de memoria. O sea, hay cositas que en ingeniería, yo por lo menos cuando entré a la universidad, yo era un memorión, muy memorión, bueno para la memoria. O sea, bueno, y pues vi que debía cambiar, debía empezar a pensar. Entonces, al pasar los años, yo ya no soy tan memorión, pero sí en la parte de la profesión la tengo en la mente. O sea, mucho tengo en la mente. Entonces, ¿por qué? Porque uno se va acostumbrando a captar algunos conceptos básicos, ¿no? Entonces, ustedes también igual. A un comienzo tal vez creen que esto es así nomás, listo. No, tiene su criterio. Entonces, el PC y el PT son unas abscisas. En vez de decir abscisas, hemos estado comentando, yo puedo decir progresiva, ¿eh? Son términos técnicos. Abscisa es el abscisado, las distancias que generan. ¿Esas distancias cómo son? Son distancias horizontales. Cuando nosotros leemos un plano de cualquier índole, ya sea topográfico o un plano de estructuras, lo que ustedes vean, ahí tenemos, agarro 2 puntos del plano y mido esa distancia en el plano, ¿no? A esa escala. Esa es una distancia horizontal, no es distancias inclinadas, ¿no? Entonces, aquí también nosotros tenemos que entender que las distancias son horizontales. Por eso es que recalco, ¿no? O sea, el abscisado, las progresivas son distancias horizontales, aunque el camino esté subiendo, ¿no? Entonces nosotros hacemos con distancias horizontales. Ahora, otra cosa es cuando está subiendo, vamos a encontrar el perfil, que ahí está con una gradiente o una pendiente, ¿no ve? Eso es otra cosa. Pero cuando tenemos en planta, por ejemplo, esto es en planta, y ahorita me dirían, no, esto, o en esa época, cuando yo estudiaba, decía, bueno, esta será la parte de abajo, esta será la parte superior, así, no me ubicaba a ratos, ¿no? Entonces, ya con el tiempo uno dice, bueno, todo esto es planta. Entonces, en planta las medidas son distancias horizontales. Esta es una distancia, PC es una distancia. PT es una distancia, o progresiva, les he dicho, ¿no ven? Entonces, que son muy importantes, porque hasta ahí llega la curva. O sea, la curva o empieza aquí y termina aquí, ¿no? Entonces, todo esto es la longitud de la curva que tenemos que calcular. Ahí tenemos fórmulas. Por eso es que les he dicho, no necesitan aprenderse de memoria todas las fórmulas, sino tener un formulario y saber. Ahora, a veces uno cree que utilizando el AutoCivil 3D directamente sacas unos resultados. No es así, porque si no, ustedes no estuvieran estudiando en la universidad. En la universidad se tiene que aprender conceptos. Y fuera de los conceptos, ya pues los programas, fuera de los conceptos. Entonces, por eso es que digo, siempre estas cosas tienen que tener visión de qué estamos queriendo aprender. Entonces, queremos calcular los elementos de una curva. ¿Y por qué tenemos que calcular los elementos de una curva? Porque el vehículo, cuando va a determinada velocidad, se puede pasar recto. O sea, si no hemos diseñado bien, se pasa por aquí recto.
o sea, puede accidentarse. Entonces, todo esto tiene su función, tiene su criterio para que no haya accidentes, problemas de circulación, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos. Ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión es el ángulo que está entre la tangente de entrada y la tangente de salida. Es un ángulo principal, ¿no? El ángulo de deflexión. Cuando nosotros vemos levantamiento de una poligonal abierta, por ejemplo, las carreteras, ¿qué son? ¿Poligonal cerrada o abierta? Abierta, porque va de un pueblo a otro pueblo, entonces hay que hacer una poligonal abierta. En cambio, un terreno, si nosotros tenemos un terreno y quiero hacer la medición de un terreno, no va a ser poligonal abierta, va a ser una poligonal cerrada. El terreno tiene unas dimensiones, entonces hay que notar la diferencia. En este caso, las carreteras son, con sus ángulos son generalmente los ángulos de deflexión. Entonces, aquí empezamos nuestra carretera y, bueno, sigue por acá, pero aquí tenemos un PI, un punto de intersección entre la tangente de entrada y la tangente de salida. Entonces, este PI tiene un ángulo, ¿no?, entre las dos tangentes. Esta es la tangente y esta es la tangente, digamos, de salida, ¿no? Bueno, aquí estoy. Entonces, el ángulo que se forma es aquí. Este es el ángulo de deflexión principal. Es muy importante este ángulo para calcular, para hacerlo, para determinar los elementos. En los planos tiene que estar anotado esto. Por ejemplo, si un plano, ahora últimamente uno piensa que los planos es hacer cualquier cosa. No, los planos, cuanto más información tenga, es un buen plano. Cuando no tiene información y es como un jeroglífico, está mal el plano, ¿no? Entonces, si hacemos un plano y no indicamos cuánto es su ángulo de deflexión, por ejemplo, está mal. O sea, no estamos haciendo lo que nos piden, o sea, encontrar elementos de las curvas, porque cuando vamos a construir esto, tenemos que ir a replantear y ubicar toda esta curva, por ejemplo. Por eso es que les digo, los ángulos de deflexión es que empezamos a encontrar este puntito, este otro punto, ¿no? Y así, entonces, este es delta, sabemos eso, ¿no? El ángulo de deflexión. ¿Y por qué nos han dicho al comienzo que es I? ¿Y qué quiere decir? A la izquierda. Entonces, en el sentido de avances que se hace, está haciendo así y vas a girar a este lado. Entonces, giras a este lado, que es izquierda. Si hubieras girado a este otro lado, esto es derecha, ¿no ven? Siempre tienen que acordarse. Yo me acuerdo en primero de primaria, mi profesor me enseñó a orientarme. Por ejemplo, me decía, ¿dónde está el este? Así, a ver, si yo les pregunto ahorita y les digo, ¿dónde está el este? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Te pones en el terreno, digamos, te pones en el terreno y dices, bueno, ¿por dónde sale el sol? Sale por el este. Entonces, el este es por donde sale el sol. ¿Y por donde se entra el sol? El oeste. Y entonces al frente es el norte, o sea, de tu cabeza la frente ahí, y tu nuca es el sur, y ahí está. Esa es la orientación, ¿no? O sea, ¿cuál es la clave? El este es por donde sale el sol. Entonces uno ve por dónde sale el sol, ese es el este, ¿ya? Bueno, eso me enseñaron en primero de primaria. Entonces, seguimos con la información, nos están dando datos. Estos datos, cuando queremos hacer diseño geométrico, cambian. Podemos hacer otra información, no siempre igualito. Podemos cambiar muchas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dan unas coordenadas, por ejemplo, del PI. Yo podía dar coordenadas del PC, cambiar la información, ¿no? Entonces, esto es una forma de presentar datos. Podríamos hacer otra. Cualquiera vale, ¿no? Entonces, decíamos ángulo de deflexión, aquí dice I. Alguna vez cuando tomaba en la universidad los exámenes, me decía, ingeniero, ¿qué querrá decir esto? Este palito, ¿no? Entonces, yo le decía, pues se ve que no has asistido a clases, pues, o sea, eso significa izquierda. En los libros, en vez de I, también aparece otra forma de indicar que es a la izquierda o a la derecha. ¿Cuál es?
es colocar el signo. O sea, por convención, por ejemplo, aquí, en vez de I, de izquierda, yo podría poner negativo. Negativo y listo. Eso quiere decir que es a la izquierda. Si es positivo, a la derecha. ¿Ya? Eso es así también. O sea, si ustedes ven libros de topografía, hay esas formas de indicar, sin necesidad de dibujar, ¿no? Entonces, uno tiene que saber si va a ser a la izquierda o a la derecha. No tiene que haber siempre un dibujo para ayudarte. O sea, uno tiene que ubicarse, ¿no? Otro dato que te dicen aquí en este caso, de este problema, la abscisa. ¿Se acuerdan? Ayer les estaba comentando. Esta forma de simbología es muy común en carreteras para hacer progresivas de poligonales abiertas, ¿ya? Entonces, se utiliza kilómetro 2, esto quiere decir que está en el kilómetro 2 del inicio de una carretera, más 226 metros. Eso ahí está, 000, o sea, justamente está terminando en 6, ¿no? Pero esto podría ser con 3 decimales, no más, porque podemos leer nosotros las distancias hasta el milímetro. Ahora que en alguna información de algún libro, algún documento, tengas 5 decimales, puedes tener, pero no es así. Eso es teórico, ¿no? Eso es un dato teórico, no es un dato práctico. Por ejemplo, hace 2, 3 días, cuando les conté, parece, o no sé si les conté a ustedes que estuve de tribunal, el lunes he estado de tribunal de San Simón. Ahí yo no soy el tutor y estaba viendo que los muchachos daban los costos del mantenimiento, de la construcción de la carretera, etcétera. Y decían, pues, 5.443.225,32 centavos. No es así, eso es muy variable. O sea, uno tiene que decir normalmente, el costo estimado está por los 5.500.000. Listo, no necesitas sacar hasta los centavos. Esa es la forma correcta de poder hablar, ¿no? O sea, porque esos centavos de nada sirven, no está bien, porque basta que te hayas equivocado algún costo unitario, de nada se te ha servido decir con centavos y todo. O sea, tú tienes que decir el costo estimado. Estimado es tanto, listo, está perfecto, está muy bien. Eso es cuando uno ya tiene un poquito de base. En cambio, si no te dicen nada, el tutor no te dicen nada, tú pues hablas y dices, mi costo ha costado tanto, o sea, hasta con centavos. Y yo les vuelvo a reiterar, no es necesario mencionar centavos. Puede estar ahí en el documento, en la diapositiva, pero tú dices alrededor de 5.500.000. Listo, no necesitas estar leyendo todos los centavos, ¿no? Bueno. Entonces, esta progresiva, este abscisado, es muy común en carreteras, vuelvo a repetir, porque a veces he estado notando que como ahora ya hemos tanto redes sociales, tantas modificaciones de todo, a todo nivel, que colocan pues abscisa 2 más 226, así te lo ponen, 2 más 226. Cuando así me ponen y yo estoy revisando una tesis o un proyecto de grado, digo, ¿qué cosa es 2 más 226? No sé, no entiendo, les digo. Entonces, tienen que poner el kilometraje, kilómetro, es así, kilómetro 2, ahora recién se entiende. Entonces, ahora, o si no pongo de esta forma acá, lo saco y pongo 2.226 metros. Está bien, 2.226, solamente que, reitero, los topógrafos, los constructores de carreteras se rigen por costumbre en esta nomenclatura, ¿no? Entonces, no es que apareció de la noche a la mañana esta nomenclatura, sino que siempre hemos estado manejando así, ¿no? Kilómetro 58 más tanto, ¿no? Entonces, ese es el abscisado, la progresiva, ¿no? Después, aquí, en esta información de datos de esta curva, de calcular los elementos, dice coordenadas del PI, dice 10.000. Estos son datos de coordenadas arbitrarias, digamos, puede ser 10.000 y 5.000, al norte y al este. ¿Listo? La cuerda unidad, o sea, nos están diciendo que
estos elementos están en base a cuerdas de 20 metros y el grado de curvatura para esta cuerda de 20 metros es 6 grados. Pues tiene que haber ligazón entre este y este, porque no puedo hacer que pongo el grado de curvatura y después la cuerda unidad sea diferente, ¿no? O sea, para 20 es 6, así es la cosa, ¿ya? Entonces, aquí, justo aquí dice grado de curvatura para cuerdas C, aquí. Y en su libro es una maravilla en ese sentido, ¿no? Ahí te pone si es para arco o para cuerdas, ¿no? El grado de curvatura. Hay dos sistemas, les he dicho, ¿no ven? Para definir qué es grado de curvatura. Grado de curvatura es el ángulo central que subtiende una cuerda o un arco unidad. Eso es así. Por definición, esa es una definición. Bueno, nos dicen calcular, o nos piden calcular. ¿Qué cosa primero? Sus elementos geométricos. Esto es muy importante, estos elementos geométricos es muy importante cuando uno hace un diseño geométrico. Y cuando uno ve un plano y no hay dato del radio, tangente, la longitud de la curva, está mal ese plano. O sea, tiene que tener el plano estos elementos. Ahora, que en la memoria hayas puesto el cálculo del radio, de la tangente, todo eso está bien, pero el resumen de toda tu información es el plano. El plano tiene que tener mucha información, muchos datos que son los más importantes. Entonces, no se lo guarda uno el plano ahí nomás, por ejemplo, las curvas de nivel. La ponemos en los planos, ¿no ven? Cuando estamos haciendo un diseño de una carretera, ahí están las curvas de nivel. Pero si no le pones cotas o alturas a esas curvas de nivel, están mal, pues. O sea, no, ¿cómo voy a saber si está subiendo o está bajando el terreno? Entonces, tiene que haber números, cotas, que te indiquen que si la curva de nivel va subiendo, va bajando, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, así. Aquí, por ejemplo, como solamente estamos queriendo analizar la curva circular, no hay curvas de nivel, nada de esas cosas, ¿no? O sea, después, cuando estamos haciendo ya, complementando aquí, debería haber curvas, ¿no? Pero solamente estamos queriendo aprender cuáles son los elementos de la curva circular simple, ¿no? Entonces, por eso están aquí esos elementos, para que recordemos, entre los más importantes, el radio. El radio es el radio. Que tenemos la tangente es T. Cuando tenemos una curva circular simple, entonces del PC al PI es la tangente y del PI al PT la tangente, la misma, el mismo valor. Entonces ese es tangente. Antiguamente hemos estado comentando que se llamaba subtangente, o sea, ST, así se nominaba, pero ya estamos uniformando y es T, tangente. Después, ¿qué otros datos requerimos? Que es importante, la longitud de esta curva circular. ¿Cuánto es esta longitud de la curva? Luego, la cuerda larga. La cuerda larga hemos aprendido que es CL, cuerda larga. Entonces, de PC a PT, la recta es la cuerda larga. La externa, es esta la externa, que es del PI a la curva, pero en la bisectriz, ¿no? Esta es la mitad de la curva, entonces hasta PI, entonces esta es la externa, Otro elemento geométrico de una curva circular simple. Sigo insistiendo que esto es una curva, fíjate aquí, curva circular simple. Es la ordenada media. La ordenada media es este M. M es el símbolo de la ordenada media. Antiguamente se usaba OM, pero ahora M nomás ya, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo primero que nos piden que calculemos. Después vamos a calcular las abscisas del PC y PT. Luego vamos a ver las coordenadas del PC y PT, porque nos están pidiendo calcular esto, coordenadas del PC y PT. Y por último dice calcular las deflexiones. Bueno, empecemos, estamos volviendo a repetir. Aquí, por ejemplo, nos han puesto el norte. Si este es el norte, el norte magnético, este vendría a ser el norte magnético, y está aquí, ¿no? Es paralelo, tiene que ser, porque todo lo que estamos haciendo en levantamiento, el norte se mantiene. No puedo que aquí ponga el norte y aquí el norte sea en otro sentido. Toditos son en el mismo
en la misma dirección. Si yo quiero en este PT, por ejemplo, saber cuál es el norte, aquí va a ser paralelo, o sea, tengo que trazar una línea aquí, paralelo a este, y ese es el norte aquí, el norte, ¿no ven? Ya cuando hacemos un levantamiento, toditos son así, al norte. Si este norte, por ejemplo, en los libros y todo, siempre lo ponemos así, o sea, en esta posición, pero yo podría ser inclinado hacia el norte, ¿no? Igual. Entonces, ya tenemos el norte y tenemos que empezar a ver qué datos tenemos. Entonces, el dato, ¿se acuerdan? Rumbo de la tangente de entrada. Entonces, el rumbo de la tangente de entrada, si este es el norte, entonces aquí ponemos de la tangente de entrada, este es todito, esto es la tangente de entrada. Entonces, pongo este es el norte o el meridiano magnético y nos han dicho que es norte 7230, entonces está bien al este, ¿no ven? Esto es hacia el este 7230. Perfecto. El ángulo de deflexión me han dicho que es 60-30, 60 grados 30 minutos a la izquierda. Entonces, aquí tienes la tangente de entrada y la tangente de salida. Este es el ángulo que se forma en la deflexión. Este es el ángulo de deflexión. Su símbolo es delta. Está una costumbre, digamos, de la simbología de usar delta, ¿no? Delta es la deflexión. Entonces, esta deflexión dice 60 grados 30 minutos. Listo, aquí es a la izquierda. O sea, vuelvo a repetir, estamos yendo en este sentido de avance y aquí llegamos, y esta es la izquierda, ¿no? Y este otro lado es la derecha. Entonces, a la izquierda 60. Y por eso es que vamos en ese sentido. Esto es una planta, ¿no ven? No es que este es un lugar bajo y este es un lugar alto, no. Todo esto es como si estuviera horizontal, ¿no? Horizontal, planta. Bueno, empecemos a calcular. Entonces, nos dice, bueno, cuando nosotros tenemos ahí, nos dice, tenemos estos elementos y calcular. Y podríamos empezar por la longitud de la curva, podríamos empezar por cualquiera de estos. Entonces, empecemos por el radio. Por ejemplo, si yo quiero empezar por la longitud, necesitamos más información, entonces por eso es que vamos buscando cuál es más fácil. Entonces, aquí, por ejemplo, el radio, el primer elemento. Pero el radio, si nosotros revisamos, a ver, vamos a revisar, vuelvo a repetir como el otro día. El radio, por ejemplo, es esto. El radio es tangente sobre tangente de delta medios. Delta tengo, ¿no? Pero no tengo T, la tangente, no tengo este T, ni tampoco tengo R. Entonces, tengo que buscar qué fórmula puedo utilizar. Entonces, de todas estas fórmulas, les decía en la anterior clase, tendría que usar esta de aquí. ¿Qué es esto? Grado de curvatura para cuerdas es igual a 2 por arco seno, C, la cuerda unidad, sobre 2 veces el radio, 2 por radio, si quiere. Entonces, de esto yo tengo la cuerda, tengo el grado de curvatura y tengo que encontrar R. Entonces, esta es la fórmula que voy a usar para empezar a encontrar el radio, ¿no? Entonces, aquí hacemos, despejamos de esa fórmula y radio es C, la cuerda, sobre 2 veces seno de G medios. Y esto es reiterado 3 veces o 4 veces. Muchos se han equivocado en los exámenes que aquí han puesto 2 veces arco seno. Entonces está mal, ¿no? El despejar, cuando tenemos arco seno aquí se vuelve seno de G medios. Entonces reemplazamos valores a esta fórmula que no la tienen ahí en el formulario por si acaso, ¿no ve? Esto es de despeje de una fórmula original, ¿no? Entonces nos da 191. En sus exámenes, por ejemplo, que si es que se acuerdan, si revisan, van a empezar a encontrar que este es uno de los errores que muchos han cometido, ¿no? El despejar, el tener esta formulita. Ahí se han equivocado, ¿ya? Bueno, esta es la respuesta. He dicho que hasta el milímetro. Entonces, hasta el milímetro. No necesitamos poner décimas, centésimas de milímetros, nada de esas cosas. O sea, eso ya es exagerar. O sea, podemos nosotros leer hasta el milímetro. Así es, los equipos leen hasta el milímetro. Ahora,
Si yo quiero poner más decimales, puedo poner, pero no es coherente, ¿no? No es coherente. O sea, con 3 decimales está bien. Ya también, si no ponen ni un decimal, ya también está mal, pues. O sea, siempre influye, puede ser medio metro, 1 metro, casi 1 metro, ¿no? O sea, esto, si yo pongo aquí 191,97, es casi 1 metro más, ¿no? Entonces, tiene su importancia de esos decimales cuando tenemos un valor mayor, más grande, ¿no? Entonces, hay que poner con 3 decimales, no se vayan olvidando. Así, recuerdo hasta esas cositas que no debería ni hablar de eso, pero bueno, yo siempre trato de que aprendan todo lo que más puedo. Entonces ya hemos encontrado el radio. Ahora sí, como ya tengo el radio, puedo buscar tangente. Entonces la tangente tenemos esta fórmula, ahí estaba en el formulario, es tangente, es el radio por tangente de delta metro, una fórmula muy común. Entonces ya el radio ya hemos encontrado y delta sabemos que es 60-30 entre 2 y encontramos la tangente. Siempre todos estos ejercicios agarran su calculadorita y revisan para ver cómo, si les sale bien o les sale mal, ¿no? Porque a veces en la calculadora te ponen en sistema centesimal y te va a salir diferente, ¿no? Tienen que estar en sistema sexagesimal, tampoco en radians, ¿no? En este caso. Entonces, por eso que les digo, a veces tienen que ejercitar y chequear si su calculadora está bien todo y verificar si los resultados coinciden, ¿no? Bueno, ya hemos sacado la tangente, ¿no? Entonces aquí hemos empezado radio, tangente. Ahora seguimos encontrando los elementos de la curva circular simple. Vamos a ir a la longitud de la curva. La longitud de la curva, si revisamos, a ver, voy a volver para que no se me... Aquí, longitud de la curva. Aquí tenemos esta fórmula, tenemos esta fórmula, tenemos esta fórmula, ¿no? Y entonces, ¿cuál fórmula voy a usar? ¿no? O sea, yo les he dicho, si me dan cuerdas, tengo que buscar con cuerdas, pues. Y no tengo que estar haciendo con esta, por ejemplo. Esto es pi por radio por delta sobre 180. Esto es con arcos, es un sistema de arcos. Aquí mismo dice para arcos, es para arcos esto, ¿no? Entonces, para hacer con arcos eso. En cambio, ahora nos han dado con cuerdas. Entonces, si me dan cuerdas, tengo que usar esta forma. Longitud de la curva en base a cuerdas. Entonces, agarro esa y aquí está. Longitud de la curva en base a cuerdas. Cuerda de 20, nos dieron de 20, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Aquí dice cuerdas de 20 metros y G 6. Entonces, esos dos valores tenemos. Cuerdas de 20 y G 6. Y el delta, que es el ángulo de deflexión, 60 grados 30 minutos. Hago esta operación y la longitud de la curva es de 201,667 metros. Perfecto, ya hemos sacado un resultado, está muy bien. Así tenemos que ir resolviendo en la vida profesional como también en la universitaria, ¿no? Estamos sacando ahí elementos, que cuánto es. La cuerda larga, buscamos una fórmula, aquí está la cuerda larga, y bueno, ya tenemos el radio. Como ya tenemos el radio, podemos sacar y nos sale 192. La externa, hay varias fórmulas, hay tres fórmulas de externa, entonces vemos cuál usamos. Aquí, por ejemplo, está radio, ya hemos sacado la deflexión y bueno, encontramos. Si uno tiene que darse cuenta también, la externa no puede ser más de 192, la externa tiene que ser pequeño, 30 metros. Este es 192. La ordenada media tampoco va a ser de 192, la ordenada media va a ser una distancia relativamente parecida a la externa, ¿no? Entonces, esta es la fórmula para encontrar la ordenada media, ¿no? Ya están las demostraciones de estas fórmulas, que no necesitan de hacer demostraciones, en su libro están las demostraciones. Antes hagan las demostraciones de estas fórmulas, pero ahora que ya está en el libro, ¿para qué voy a tomar? Entonces, ahí está la demostración en el libro y esta es la forma. Reemplazamos valores y nos sale 26,017 metros.
Ya hemos encontrado los elementos de la curva circular. Ahora vamos a buscar las abscisas. Entonces, para buscar las abscisas, yo tengo que partir de qué abscisa conozco. Entonces, aquí busco qué abscisa conozco. La que conozco es del PI, kilómetro 2 más 226. Bueno, entonces buscamos la abscisa del kilómetro 2 más 226, por si acaso estaría aquí. Kilómetro 2 más 2. ¿Por qué está esa abscisado? Porque cuando hacemos topografía, generalmente vamos de PI a PI, ¿no? Pero eso no es la abscisa del camino. Entonces, para buscar la abscisa del camino tenemos que estar aquí para encontrar PC y por la curva circular vamos a ir para encontrar el PT. Eso es así, ya por si acaso. Lo que nosotros queremos es saber el abscisado del camino más que todo, porque este otro PI que está aquí, que es como una información del levantamiento topográfico, por eso nos han dado el PI de ese vértice, ¿no? ¿Entienden? O sea, a mí aquí te dicen las abscisas del PC y PT. Eso quiere decir el abscisado del camino. Quiero saber cuánto es esto. Pero tengo que partir de un abscisa. ¿Y cuál abscisa me han dado? Me han dado el PI. Entonces, del PI tengo que restar, tengo que venir aquí al PC, porque esta es una distancia mayor. Del PI tengo que disminuir, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, abscisa del PC viene a ser el abscisa del PI menos ¿qué? Menos la tangente. O sea, si vemos, es PI menos esta tangente. Esta es una distancia horizontal. Entonces voy a restar y voy a tener el PC. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Aquí está. Abscisa PC, abscisa del PI menos la tangente. De la tangente hemos sacado ya, teníamos ahí 111,430, aquí está la tangente, 111,430, y hacemos la resta de la abscisa del PI, era 2 más 226. Restamos, y esta es la abscisa del PC. Perfecto, ya estamos haciendo bien, ¿no? Ahora tenemos que ir a la abscisa del PT. Como quiero encontrar distancia del camino, o sea, el abscisado del camino, del PC tengo que ir por este lado, por la longitud de la curva. No puedo agarrar PI y sumarle T. Eso no es la abscisa del PT, ¿ya? Las abscisas del PC y PT son del camino. Entonces, por eso es que del PI hemos restado tangente, que es una distancia horizontal, hemos encontrado PC. Del PC tengo que aumentar la longitud de la curva y voy a encontrar PT. Así es lo que debemos hacer. Entonces, PT, aquí está la abscisa del PT. Es la abscisa del PC más la longitud de la curva circular en base a cuerdas. Por lo tanto, tenemos aquí la longitud de la cuerda, 201,667. Reemplazamos aquí en vez de la longitud de la curva. Y la abscisa de PC es esta, kilómetro 2 más 114,570. Sumo y la abscisa del PT es kilómetro 2 más 316,237. Entonces ya hemos sacado la segunda parte de las preguntas. Vamos a la tercera. La tercera dice coordenadas del PC y PT, coordenadas. Entonces, tengo que partir ya también de coordenadas, ¿no ve? Tengo que tener coordenadas. ¿Qué datos de coordenadas me han dado? O sea, aquí, abscisa, coordenada. Aquí está, coordenada del PI. Entonces, tenemos que agarrar en base a estas coordenadas de partida. Dice PI, 10,000 y 5,000. Bueno, si recordamos de coordenadas, tenemos aquí coordenadas del PC, vamos a encontrar primero. Entonces, para encontrar las coordenadas del PC, aquí coordenadas del PC, la coordenada del PI es 10,000 al norte. O sea, al norte era 10,000. Como estamos queriendo encontrar para el PC, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar, ¿no ve? Tengo que disminuir, restar aquí. O sea, estamos del PI, es como si estuviéramos aquí, estamos yendo a este lado, estamos encontrando a este lado, es el T, este T, ¿no? ¿Por qué? Por el coseno.
t por el coseno, y tengo que poner menos, ¿no ve? O sea, porque estamos en el tercer cuadrante, si quieren. Entonces, 10.000 menos la distancia, que es 100, que esa distancia es la tangente, ¿no ven? La tangente por el coseno, para el norte. Y para el este siempre es por el seno, ¿ven? Entonces, ¿cuánto es la distancia? Justamente la distancia es t, esta distancia, t. Entonces, de aquí tengo que restar. ¿Y cuánto es? T por el coseno y por el seno. Entonces, por coseno y por el seno. ¿Y por qué tengo que poner menos? Porque está en el tercer cuadrante, está restando, ¿no ve? Por eso es que los dos estamos restando, porque si no, aquí yo podría poner más y más, pero está yendo aquí, a ver, volveré a explicar. Estamos, el PI, aquí tengo el PI, esto es al este, esto es al oeste, y esta línea, esta recta, la tangente está en la tercera, en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿cómo son? Menos y menos, ¿no? Este es el primer cuadrante, o sea, en el primer cuadrante. Ahorita estamos en el tercero, entonces quiero encontrar PC, y para PC es menos la T por el... o sea, al norte es por el seno y al este por el coseno. ¿Eh? Al revés estoy diciendo, por coseno al norte y por seno al este. Entonces ya tenemos los valores. ¿Qué quiere decir? De 10.000 ha bajado a 9.966. Al este ha bajado de 5.000 a 4.893. Esas son las coordenadas del PC. Esto pueden repasar en topografía, ¿no? O sea, cómo se saca las coordenadas. La coordenada del PT, la otra que nos falta. Entonces, para la coordenada del PT, por si acaso aquí antes de ver, dice, se debe conocer el rumbo. O sea, para sacar esto, nosotros estamos usando los rumbos. Entonces, o si no, el azimut. Podemos usar rumbo o el azimut de la tangente de salida. Entonces, ¿cuánto es ese rumbo? O sea, aquí, por ejemplo, si nosotros usamos, aquí tenemos 72,30. Esos 72,30 menos 60 tenemos este ángulo. Entonces, este angulito va a ser el rumbo de esta dirección, o sea, el alfa. ¿Y cuánto es el alfa? El alfa es 12 grados, o sea, 72,30, que es el rumbo de entrada, menos la deflexión, que es 60,30, 12 grados. Entonces, con 12 grados voy a calcular para determinar las coordenadas del PT. Entonces, ¿por qué está con más aquí? ¿No? Ya se deben dar cuenta. Con más está porque estamos en el primer cuadrante. O sea, aquí está el norte, este es el este, aquí el oeste y este es el sur. Entonces, estamos aquí en el primer cuadrante, los dos son positivos. Entonces, tenemos que poner, ¿qué cosa es la línea? Es T, tangente. O sea, esta distancia es T. Entonces, tengo que usar con T. Aquí está, T es 111,43. Es más. Y el otro al este, más. Al este es por seno, al norte por coseno. Eso a veces uno se va confundiendo. Al norte por coseno, al este seno. Seno de 12, ¿no? ¿Esto por qué es 12? Porque el rumbo es a partir del meridiano. Eso sí es importante que no se me olvide nunca. El meridiano, este es el meridiano, o el norte si quieren. Este es el norte, este es el norte. Entonces, para determinar el rumbo, no determino a partir de acá, de este ángulo, delta, no. Es a partir del meridiano. El meridiano es esto, norte-sur. Y de ahí es que uno define cuánto va a ser el rumbo. Entonces, el rumbo, además, el rumbo es un ángulo agudo, hemos dicho, ¿no ve? Que tiene que tener direcciones. Entonces, este alfa que está aquí viene a ser el rumbo, ¿no? Porque está a partir del meridiano. Y está en el primer cuadrante, entonces los dos son positivos. Las proyecciones son positivas. Entonces, aquí está más y más. ¿Listo? Encuentras. Y ahí está,
coordenadas este y norte, ¿no? Del PT. ¿Listo? Ahora deflexiones. La deflexión por metro. O sea, esto es como aprender un poquito mecánicamente. O sea, yo voy a explicar así. Deflexión por metro. O sea, quiero encontrar cuánto se deflecta por metro. Para eso buscamos nuestras fórmulas y hemos visto que la deflexión en grados por metro es G entre 40 para 20. O sea, ¿por qué estamos para 20? Porque las cuerdas son de 20. Entonces, por eso estoy usando para cuerdas de 20. Entonces, esta fórmula G sobre 40, ¿dónde está? ¿Se recuerdan que hemos visto aquí? Para cuerdas de 20, G sobre 40, en grados por metro, grados por metro. Entonces, las deflexiones están para cuerdas de 20. Si tengo cuerdas de 10, voy a usar esta fórmula, por si acaso. Y si tengo cuerdas de 5, voy a usar esta. En este caso estoy usando para 20. ¿Por qué? Para 20, porque aquí me han dado cuerda unidades de 20 metros. Entonces, para 20 metros. Listo. Entonces, aquí tenemos. Ya tenemos la fórmula, reemplazamos y nos sale 0 grados, 9 minutos, 0 segundos por metro. Ahí está por metro. Ahora hagamos por cuerda, unidad por cuerda. Hemos dicho por cuerda que es el grado de curvatura entre dos. O sea, si revisamos, fíjense, aquí, grado de curvatura entre dos. O sea, aquí, por las cuerdas, o sea, cuando nosotros, o sea, nos falta una diapositiva donde nos dice que la deflexión para cuerdas enteras, cuerdas unidades, es G entre 2, G entre 2, acuérdense, G entre 2. Entonces, G entre 2 viene a ser la deflexión por cuerda unidad. Entonces, G6 es el dato, entre 2, 3. Por cada cuerda unidad que tenemos de 20 metros, es 3 grados, 0 minutos, 0 segundos por cuerda. O sea, cuerda unidad. O sea, estamos encontrando deflexión por metro. Ahora estamos buscando la cuerda unidad. Y bueno, en base a esto, vamos a encontrar la deflexión por subcuerda. Las subcuerdas son menores a los 20 metros, ¿no? O sea, 20 es nuestra cuerda. Entonces, la subcuerda tiene que ser menor. Entonces, el que está adyacente al PC, ¿cuánto es esa subcuerda? Por eso aquí dice deflexión por subcuerda adyacente al PC. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el PC, aquí hemos sacado el resultado del PC, nos dice que está en el kilómetro 2 más 114, 570. Tenemos que esto redondear, hay que redondear para poder después hacer para cuerdas de 20 metros. Entonces, de 114 subo a 120, o sea, no hay problema, o sea, podría subir un poco más, pero aquí la subcuerda está usando hasta 120, lo está subiendo, de 114 es los metros, ¿no ve? O sea, vamos a volver a repasar. Aquí está. Kilómetro 2 más 114, 570 en el PC. Entonces, queremos volverlo a una progresiva redonda. Entonces, por eso es que estoy buscando la 120. De la 120 menos 114 voy a hacer la resta y voy a tener una subcuerda. La longitud de la subcuerda va a ser de 5,43. O sea, 120 menos 114, que era la progresiva del PC. Era kilómetro 2 más 114. Entonces agarro solamente, no necesito agarrar 2.000 metros, 2 kilómetros. O sea, agarro los metros nomás, o sea, 120 menos 114, ¿ya? O sea, no estoy agarrando todito. Podría agarrar todo, 2 más 114. Pero ¿para qué? Si estoy queriendo saber de esta parte, cómo voy a ir redondeando. O sea, la subcuerda va a ser de 114 al 120. Y después del 120 vamos a ir sacando al 140, al 160 cada 20 metros, porque las cuerdas son de a 20 metros, hemos dicho, la cuerda unidad. Entonces, volviendo a lo nuestro, aquí tenemos de 120 menos 114, 5,43. Eso es metros, pero de la subcuerda.
Entonces, yo quiero saber de esta subcuerda cuánto va a ser la deflexión por esta subcuerda. Esa distancia tenemos aquí la deflexión por metro 0 grados 9 minutos, entonces multiplico por esta distancia y eso me da 0 grados 48, 52, 20, teóricamente, esos son segundos, ¿no? Entonces están colocando ahí la deflexión por subcuerda. Esto también puedo, ya en el campo yo puedo redondear 52 y listo, ¿no? Pero aquí estamos usando, teóricamente, esa es la información, el dato, ¿no? 48, 52, 20. Ya hemos determinado la deflexión por subcuerda de esta longitud. Por eso es que se multiplica por metro. Vamos a hacer para el PT ya también cuánto es la deflexión por subcuerda. Lo normal es que el PT termine con una progresiva que no sea entera. O sea, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos el PT, ¿dónde está el PT? Aquí. El PT, 2 más 316,237. O sea, no termina en 2 más 300, digamos, ¿no? Entonces, es con 316. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si hemos estado haciendo en orden, si se acuerdan aquí, del 114, a ver, aquí tenemos el 114, lo hemos puesto 120, ¿no? Entonces, del 120, el siguiente sería 140, el siguiente 160, 180, así vamos hasta llegar a los 300. Entonces, el último, el PT, era 316, o sea, tiene que ser menos de 20 metros, ¿no? Ver las cuerdas. Entonces, aquí la subcuerda va a ser menos de 20 metros. 316 es el abscisado del PT. Menos 300, que es el anterior que estamos haciendo en base a cuerdas redondeadas de 20-20, entonces nos sale la longitud de la subcuerda 16,237. Esa longitud de la subcuerda multiplico por cuánto es la deflexión expresada en grados, minutos y segundos por metro. Multiplico y me va a dar 2 grados, 26, etc. Entonces, esto es para armar las deflexiones, ¿no? O sea, esto es, que les he dicho, es un poco mecánico. Primero tenemos que encontrar deflexión por metro, después deflexión por cuerda unidad, y en base a eso buscamos las longitudes de las subcuerdas que no son, o sea, no tenemos progresivas o abscisados, si quieren, enteros, sino siempre hay con decimales. Así explican en el libro, por si acaso. Si ustedes detallan, la forma común es que nunca va a estar siempre en redondo, o sea, lo común es que termine un abscisado con decimales. Entonces, queremos volverlos para facilitar las deflexiones a abscisas redondas, y por eso es que de 114 buscamos redondear menos de 20 metros y ponemos 120, o sea que la subcuerda va a ser de 5. Entonces, de 120 voy subiendo al 140, 180 y así voy subiendo hasta llegar a los 300 antes de llegar al PT. Llego al 300 y el PT es 316, entonces la resta es 16 metros. Estos 16 multiplico por la deflexión por metro y la última va a tener esta deflexión de esta subcuerda. ¿Cómo chequeo? Aquí está la parte teórica, chequeo del PT. La deflexión al PT, por ejemplo, son las deflexiones por cuerdas completas, o sea, cuerdas de 20 metros, más las por subcuerdas. Eso. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuántas cuerdas completas tenemos? O sea, si empezamos a contar, tenemos aquí, a ver, 120. 120, y si quieren aquí podemos adelantar, 120. Al 140, 1. 160, 2. Al 180, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí tenemos 9 subcuerdas de a 20 metros. O sea, fíjense, de a 20 está subiendo. Entonces, 9 subcuerdas de a 20 metros, ¿qué sería? Aquí está, 9 cuerdas, no subcuerdas, 9 cuerdas de a 20 metros. Multiplicado por cada cuerda unidad, ¿cuánto es? Aquí está, deflexión por cuerda unidad, 3 grados. Entonces, 9 por 3 más las subcuerdas. ¿Cuánto nos dio las subcuerdas?
la primera del PC, 0 grados 48 minutos. La del PT, 2 grados 26, más 2 grados. Sumando todo esto, nos tiene que dar el delta medios, porque la deflexión al PT es delta medios. Entonces, delta medios es, ¿cuánto es el delta? Si revisamos, el delta es 60-30. La deflexión va a ser a mitad, 60-30, entonces 30-15. Esa sería la deflexión, 30-15. Aquí chequeamos delta medios, 30 grados, 15 minutos. Haciendo por este lado 9 cuerdas más las subcuerdas, nos da 30 grados, 15, 0,18. Una pequeña diferencia, que esto es igual a 30-15. Entonces, este es el chequeo de lo que hemos estado haciendo por el cálculo de las deflexiones. Entonces, de esa forma, tenemos el delta, que es 30, o sea, la deflexión al PT, 30-15. Bueno, para hoy terminar, vamos a mostrar la cartera de tránsito, o también se llama localización de una curva circular simple a la izquierda. Entonces, esta cartera o libreta, normalmente las nomenclaturas o la forma de presentación empieza desde abajo hacia arriba. En Argentina, en Colombia, normalmente se utiliza así, las libretas de abajo hacia arriba. Por eso es que está PC abajo y PT arriba. Entonces, la abscisa del PC que hemos encontrado es 2 más 114, ¿no ve? Entonces, aquí revisamos, por si acaso, la abscisa del PC es 2 más 114, 56, y del PT, 2 más 316. Entonces, eso es lo que los vamos a ir colocando. Aquí está 2 más 316. Hemos dicho que de aquí a esto es una subcuerda, lo hemos redondeado. ¿Por qué hemos redondeado? Para facilitarnos y manejar cuerdas de 20 metros. Entonces, las cuerdas de 120 a 140 son 20 metros. Y aquí vamos sacando cuerdas. Y al final, la última tiene que ser menor a 20 metros y es 316. O sea, esta es la subcuerda, ¿no ve? Hemos estado diciendo del 300 al 316. Y para empezar también, esta es una subcuerda. Del 114 estoy redondeando al 120 para hacer cuerdas de 20 metros, cuerdas unidad de 20 metros. Bueno, entonces si empezamos, el PC es 0 grados. O sea, cuando nosotros hacemos un replanteo, aquí pongo el aparato en PC. Hago visual al PI y pongo 0 grados, 0 minutos. O sea, así, ¿no ve? Que tiene que estar centrado y nivelado aquí, el aparato, la estación total. PC, hay que centrar y nivelar. Viso API. Entonces, al visar API, agarro y pongo el aparato aquí, 0 grados, 0 minutos va a estar. Entonces, muevo un poquito y aquí vamos a tener los puntos sobre la curva en base a las cuerdas. Entonces, eso es lo que estamos queriendo hacer aquí, en esta cartera. La primera, o sea, a los 120, a la abscisa 120, sería 0 grados 48, 52, que es lo que hemos calculado, ¿no ven? Si ustedes ven, 0 grados 48, 52. Eso hemos puesto. Para el siguiente va a ser cada 3, ¿no ven? Las cuerdas unidad, ¿cada cuánto es? Si revisamos aquí, deflexión por cuerda unidad, 3. Entonces, vamos colocando más 3. Entonces, 0 grados 48 más 3, 4, 48. Más 3, 6. Más 3, 9. Y así vamos aumentando hasta llegar aquí, 27 y 48 y pico. Y de aquí a aquí, ¿cuánto faltaría? Son 16 metros. Esos 16 metros, que es una subcuerda, entonces, ¿cuánto nos ha dado? La longitud de la subcuerda para el PT es 2 grados 26, 7, 98. Entonces, tengo que sumar 2 grados 26 a esta última, 2 grados 26, y me va a dar 30, 15. Es lo que estamos sacando la última. ¿De dónde? Del PT. O sea, hemos medido el ángulo de deflexión y nos da la última 30 grados. Colocamos aquí los elementos, como estamos haciendo un resumen de la libreta de topografía, o si quieren, de la localización de la curva.
Entonces, delta a la izquierda, la cuerda de A20, el grado de curvatura, el radio, la tangente, la longitud, todo lo que hemos encontrado. Y del PC, el rumbo es norte 72, 30 este. Y del PT, el rumbo, ¿cuánto es? Hemos puesto para hacer el análisis 12, ¿no ve? Pero está en el primer cuadrante, entonces noreste. Y ahí está la cartera de tránsito. ¿De acuerdo? No sé si le han entendido o se me han perdido. Más o menos, ¿sí? ¿Cómo es la cosa? Más o menos han entendido. Entonces, eso es deflectar una curva circular simple. Para la próxima clase vamos a ver, para el miércoles, vamos a ver cómo están yendo con el proyecto, con su auxiliar, cómo están avanzando. No les voy a preguntar a los auxiliares. ¿Cómo están avanzando? ¿Más o menos? ¿O no? ¿O no están haciendo nada? A ver, díganme. Y ya hemos presentado el trazado preliminar. Ah, ya. ¿Recién han presentado eso? Sí, el miércoles. Ah, ya. Entonces estamos un poco atrasados ahí. Ya, no importa. Bueno, vayamos avanzando ahí, ¿ya? De acuerdo. Entonces espero que puedan ir entendiendo y aprendiendo ahí. Y ahora, por ejemplo, estas deflexiones que hemos visto también van a utilizar para deflectar, ¿ya? Entonces, bueno, quedaremos ahí, que descansen. ¿Listo? Hasta luego, que estén bien. Chao. Chao, chao. Me despido.